Hola, mi nombre es Alejandra Sierra Castillo, soy arquitecto y docente del área de construcción de la sede Chillán de INACAP. En este video vamos a revisar el módulo de normativa. Los contenidos son, en primer lugar, el plan regulador comunal, en segundo lugar, las normas urbanísticas, algunas definiciones y conceptos, y en tercer lugar, el cálculo coeficiente de constructibilidad y de ocupación de suelo. Vamos a comenzar con el plan regulador. El plan regulador comunal es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. Esta es la definición que nos da la OGUC, o la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, acerca del plan regulador comunal. Para ver un ejemplo, vamos a visitar la página de la Municipalidad de Chillán. En la página de la municipalidad pinchamos en la pestaña que dice Comuna y podemos ir al plan regulador. Aquí podemos encontrar en formato PDF la ordenanza del plan regulador y el plan regulador en distintos tamaños y resoluciones. Ahí voy a pinchar ordenanza, que es la que tiene todas las normas referidas al límite urbano, la vialidad estructurante, zonificación y normas urbanísticas. Si se fijan, y lo vamos a revisar rápido, tiene la descripción del límite urbano, es decir, todas las calles que las están limitando. También la vialidad estructurante y los estacionamientos. Nos va diciendo los anchos oficiales de estas vías expresas, troncales, los anillos de circunvalación y también otras vías intercomunales. Nosotros hoy nos vamos a centrar en la definición de las zonas del plan regulador. Aquí están. En el título 5 están las normas urbanísticas, que son las que nos definen cada una de las zonas que componen el plan regulador. Este es un ejemplo de la vista del plan regulador de Chillán, en donde podemos ver en colores la distinta zonificación que tiene esta ciudad. El plan regulador va acompañado de la ordenanza local, que, como les contaba, nos va dando las características de cada una de estas zonas. Si nos fijamos en el centro de la ciudad, que es este cuadrado que está en el centro, podemos encontrar las zonas ZC1, ZC2, ZC3 y alrededor otras zonas como ZH1, ZH2. Estos todos tienen distintas características. Son zonas centrales, zonas habitacionales, zonas mixtas, la zona ZM2, por ejemplo. Las zonas ZE son zonas que describen equipamientos, por ejemplo, aquí tenemos el cementerio, la zona equipamiento 3, también de sanitarias o de salud. Tenemos acá la ZI, es bio, por ejemplo. La zona ZE5 es el hospital. Y así con cada una de las zonas que, para saber de qué se trata cada una, debemos ir a la ordenanza local. Por ejemplo, tenemos la zona central 1, que la vemos aquí, en donde nos describe los usos de suelo permitidos y prohibidos. En esta zona está permitido, por ejemplo, el uso de suelo residencial, que está permitido. También hay actividades productivas, tales como la industria, grandes depósitos de talleres, bodegas industriales, que están prohibidas. En cuanto a la infraestructura, vemos que el transporte
infraestructura sanitaria y infraestructura energética están prohibidos. El equipamiento científico, comercio, culto y cultura, deporte, educación, esparcimiento, salud, seguridad, servicios, social, espacio público y área verde están permitidos, con algunas excepciones que nos van describiendo en cada uno de los usos. Por ejemplo, en el caso de deporte está permitido el uso, pero excepto estadios que no pueden estar ubicados en esta zona. En el caso de comercio, el comercio está permitido, pero no pueden haber discotecas ni estaciones o centros de servicio automotor en esta zona, la zona ZC1. Y la parte más importante de la definición de estas normas urbanísticas son las condiciones de subdivisión y edificación, ya que nos dice cuál es la superficie predial mínima para esta zona, que en este caso son 600 metros cuadrados, cuál es el coeficiente de ocupación de suelo, que en este caso es 1, y cuál es el coeficiente de constructibilidad, que en este caso es 8. Más adelante vamos a ver de qué se tratan estos dos coeficientes. También nos cuenta cuál es la altura máxima de la edificación, que en este caso es libre, pero tiene un alto máximo de la edificación continua, que es 15 metros, y una altura máxima de la edificación aislada sobre la continua. El sistema de agrupamiento puede ser continuo y aislado sobre continuo. Retranqueo, 4 metros mínimos, y profundidad de la edificación continua, 100%. Vamos a pasar a ver ahora las definiciones de algunas normas urbanísticas. En primer lugar, veremos el antejardín. El antejardín es el área entre la línea oficial y la línea de edificación regulada en el instrumento de planificación territorial. Para ejemplificarlo, tenemos este corte de una calle en donde se especifica la calzada, la acera, el antejardín, y alcanzamos a ver los dos cortes de las viviendas que están a cada lado. El antejardín, entonces, es esta área que está en rojo y que se ubica entre la línea oficial y la línea de edificación. La línea oficial es la línea que estoy indicando acá, que corresponde al cierre oficial de mi terreno, es decir, hasta donde llega mi propiedad, siendo que la línea de edificación es desde donde yo puedo construir, y esta me la está, en este caso, determinando la medida del antejardín, que en este caso son 3 metros. Si vemos en el dibujo, nos indica que el antejardín tiene 3 metros desde la línea oficial hasta la línea de edificación. La acera. La acera es parte de una vía destinada principalmente para circulación de peatones, separada de la circulación de vehículos. Es decir, la acera es todo lo que va entre mi línea oficial, donde termina el terreno, y donde empieza la calzada. La acera no debe confundirse con vereda, ya que la vereda forma parte de la acera, pero no siempre son equivalentes. La acera puede también puede estar no pavimentada, por ejemplo, o puede tener grandes bandejones de terreno y tiene distintos anchos. En este caso, podemos distinguir que la vereda tiene 1,20 m de ancho y que corresponde a este tramo que está aquí dibujado, y después hay un tramo de 80 centímetros en donde van dispuestos normalmente la arborización y en este caso los postes de la luz, y en conjunto conforman la acera. La calzada, por su parte, es parte de una vía destinada a la circulación de vehículos motorizados y no motorizados. Como vemos en este corte, la calzada corresponde a todo el espacio que está
constituido entre las aceras y que está destinado, como dice la definición, a la circulación. En este ejemplo, la calzada tiene 7 metros de ancho, con 3,50 metros para cada sentido de la circulación vehicular. La línea oficial. La línea oficial, la indicada en el plano del instrumento de planificación territorial como deslinde entre propiedades particulares y bienes de uso público o entre bienes de uso público. Como les contaba al principio, la línea oficial es el límite de mi propiedad particular, es decir, hasta donde llega mi terreno o mi propiedad, que en este caso está especificada en este corte, que está marcada en rojo. Es importante recalcar que la línea oficial marca hasta donde efectivamente yo tengo propiedad, es decir, si alguien ocupa la acera o se estaciona frente a mi casa, por ejemplo, pero no evitando la salida de mi vehículo, sino que simplemente ocupan espacio que está frente a mi casa o mi propiedad o mi departamento, yo no tengo ningún derecho a reclamar propiedad sobre eso, ya que no es de mi propiedad, es de uso público. Por lo tanto, es importante tener claro que yo solamente tengo derechos hasta donde está especificada mi línea oficial. La línea de edificación. La línea de edificación, la señalada del instrumento de planificación territorial a partir de la cual se podrá levantar la edificación de un predio. En otras palabras, es la línea a partir de la cual yo puedo empezar a construir. Y como veíamos al principio, está limitada por mi antejardín. En otras palabras, yo en el antejardín no puedo construir, porque el antejardín es el espacio que está entre mi línea oficial y mi línea de edificación, y en cierto modo me está limitando o está haciendo como el límite de mi propia línea de edificación. Hay algunas excepciones de algunas construcciones livianas o algunos porteros, casetas de guardia o algunos parrones que se pueden construir en el antejardín, pero por regla general esto es lo que hay que recordar, que yo solamente puedo empezar a construir desde mi línea de edificación hacia dentro. Debo respetar la medida del antejardín. Ahora les dejo una pregunta para pensar. ¿Es posible que la línea oficial coincida con la línea de edificación? Hay que pensar si en algunos casos es posible que estas líneas estén ubicadas en el mismo plano. Y para tener una pista, hay que pensar en si siempre hay antejardín o no, o si hay alguna excepción a esa regla. Ahora vamos a pasar a ver el tema del coeficiente de ocupación de suelo y de constructibilidad. El coeficiente de constructibilidad es el número que multiplicado por la superficie total del predio, descontadas de esta última las áreas declaradas de utilidad pública, fija el máximo de metros cuadrados posibles de construir sobre el terreno. Es decir, el terreno que yo realmente tengo disponible para construir es el que tomo como base para mi coeficiente de constructibilidad. En este ejemplo, tengo un terreno de 200 metros cuadrados útiles, es decir, al que ya le desconté las áreas declaradas de utilidad pública, y se me indica que tiene un coeficiente de constructibilidad de 3,5. Según la definición,
el coeficiente de constructibilidad va a ser el número que resulte de multiplicar la superficie total del predio, descontadas de estas las áreas declaradas de utilidad pública, en este caso 200 metros cuadrados, y multiplicado por mi coeficiente de constructibilidad, que en este caso es 3,5. Lo que me resulte de esta multiplicación, que en este caso son 700 metros cuadrados, es el máximo de metros que yo puedo construir en este terreno. Es el máximo de metros cuadrados posibles de construir sobre mi terreno, independiente de cuánto yo esté ocupando en el primer nivel, a diferencia del coeficiente de ocupación de suelo que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver un ejemplo. Para yo obtener mi coeficiente de constructibilidad, si ya tengo un terreno y voy a construir, en este caso 53 metros cuadrados en un terreno de 100 metros cuadrados, mi coeficiente va a ser el inverso de la definición de mi coeficiente de constructibilidad. En este caso, para obtener el coeficiente, divido la superficie que yo voy a construir, sea de una vivienda o de un edificio, sobre la superficie del terreno. En este caso me dio 53. En el segundo ejemplo tenemos una superficie total construida de 560 metros cuadrados sobre una superficie de terreno de 140 metros cuadrados. El coeficiente de constructibilidad es 4. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo usar 4 veces la superficie de mi terreno original, que eran 140 metros cuadrados, para construir. En otras palabras, este coeficiente me está fijando el máximo de metros cuadrados posibles de construir en mi terreno de 140, que en este caso son los 560. El coeficiente de ocupación de suelo es el número que, multiplicado por la superficie total del predio, descontadas de esta última las áreas declaradas de utilidad pública, fija el máximo de metros cuadrados posibles de construir en el nivel del primer piso. En este ejemplo se nos da que tenemos un coeficiente de ocupación de suelo de 0,6. Esto quiere decir que esto es el máximo que yo puedo usar en mi terreno. En este terreno de 200 metros cuadrados, al que ya le desconté las áreas declaradas de utilidad pública, hago el cálculo. Multiplico los metros cuadrados por el coeficiente de ocupación de suelo y obtengo 120 metros cuadrados. Esto significa que yo puedo construir máximo 120 metros cuadrados en el primer piso. En este ejemplo vemos que tenemos un terreno de 480 metros cuadrados con diferentes coeficientes de ocupación de suelo. Si nos fijamos, el máximo coeficiente de ocupación de suelo que puedo tener es 1, que me da como resultado el total de metros cuadrados de mi terreno. El máximo coeficiente de ocupación de suelo siempre es 1, y es una diferencia fundamental con el coeficiente de constructibilidad que vimos recién. Vemos aquí que para un coeficiente de ocupación de suelo de 0,5 ocupo 240 metros cuadrados en primer piso de mi terreno, y así sucesivamente. Por eso siempre el máximo es 1, ya que solamente puedo usar el 100% de mi terreno en primer piso. ¿Qué significa que en un proyecto el coeficiente de constructibilidad coincida con el coeficiente de ocupación del suelo?
Esta es una pregunta para reflexionar y para que piensen en qué casos estos dos coeficientes coinciden. En resumen, en esta cápsula vimos qué es un plan regulador comunal, vimos las definiciones de algunas normas urbanísticas como el antejardín, la línea oficial, la línea de edificación, la acera y la calzada, y vimos la definición y el cálculo de los coeficientes de constructibilidad y de ocupación de suelo. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en una próxima cápsula.